El domingo 18 de noviembre de 2019 se celebraron elecciones generales en España. Fueron las 15ª elecciones democráticas y las 4ª con Felipe VI como rey de España. Además, fueron las segundas elecciones generales celebradas en 2019, las segundas convocadas por no haber sido posible formar gobierno, y las 4ás en menos de 4 años. Los resultados, con una participación del 69,87% frente al 75,75% de las elecciones del 28 de abril, fueron los siguientes. PSOE, 120 diputados, perdió 3, PP, 89, ganó 23, Vox, 52, ganó 28, Unidas Podemos, 35, perdió 7, ERC, 13, perdió 2, Ciudadanos, 10, perdió 47, Junts per Catalunya, 8, ganó 1, PNV, 6, se quedó como estaba, Bildu, ganó 1 con 5, Más País, que se estrenó con 3 diputados, las CUP con 2, Coalición Canaria también 2, el BNG 1, Partido Regionalista de Cantabria 1 y Teruel existe 1. Bien, como habrán adivinado nuestros oyentes, hoy en Radio Materialista vamos a hablar de las elecciones celebradas el pasado 10 de noviembre y sobre todo de los pactos de gobierno que ya hemos conocido. Para ello vamos a contar aquí con varios invitados. Hemos tenido que, de momento, descartar, porque, bueno, a Iván Vélez, que tiene unos problemas con el micrófono, que si los arregla, si los soluciona sobre la marcha, pues lo incorporaríamos aquí inmediatamente a la tertulia. Pedro Insua, que, bueno, pues al final no hemos podido contactar con él, pero vamos a hacerlo, vamos a hacer el programa con los que sí tenemos aquí ahora. En primer lugar, Héctor, ¿qué tal? Héctor Ortega. Hola, gracias por retomar el programa y por volver a invitarme, un placer. También tenemos por aquí a Luis Carlos Martín Jiménez, que ya lo conocen ustedes de otros programas también. ¿Qué tal, Luis Carlos? Pues muy bien, un poco estipado, pero bueno, bien, encantado de saludaros. Y vamos ahora con dos invitados que son nuevos en el programa y a los que damos, por supuesto, la bienvenida. Hugo Fernández, ¿qué tal, Hugo? Hola, bien. Gracias por la invitación y encantado de charlar con vosotros. Y también tenemos, por supuesto, a otro de los invitados al que damos también la bienvenida, José Ramón Esquinas. ¿Qué tal, José Ramón? Hola, gracias por invitarme. Muy bien. Pues vamos a comenzar con estos invitados. Si sobre la marcha, como decimos, se uniera Iván Vélez, que tiene unos problemas en el micrófono que está intentando solventar, pues por aquí, por supuesto, lo incorporaríamos a nuestra tertulia. Vamos a comenzar con la primera de las preguntas que quiero hacerles a ustedes. Vamos a empezar pidiéndoles que hagan una valoración de los resultados electorales. O sea, ¿por qué creéis que ha caído Ciudadanos tanto? ¿A qué se debe también la considerable subida de Vox a pesar de la campaña contra este partido? ¿Por qué la exhumación de Franco no ha impulsado más al Partido Socialista? En fin, contádnos un poco todo esto y más, ¿no? O sea, todo lo que veáis más destacado de estos resultados. Vamos a comenzar, por ejemplo, por Héctor. Pues, bueno, lo primero a destacar de este gobierno pues es la fragmentación evidente del Parlamento, también la volatilidad, pero bueno, ya no solo española, sino europeos o en muchos otros países de los procesos electorales, de la duración de los parlamentos. Esto crea nuevos problemas, dificulta la política y tienen que llegar nuevos consensos y nuevos pactos que no estaban previstos a lo mejor en materia constitucional o de dinámica parlamentaria, pues cada uno según su régimen y cada país pues va resolviendo estos problemas pues como puede o las circunstancias que va arrastrando históricamente, que en España, aparte de esta fragmentación social o de nuevas corrientes políticas, pues observamos también un problema territorial, donde hay partidos concentrados desde la transición en ciertos territorios que fueron aunando votos y voluntades, aunque también se ha llevado esta fragmentación a sus terrenos, pues consiguen ser partidos bisagra, como hemos visto. Cosas positivas, para no verlo tan así, pues que
Por ejemplo, Podemos ha aguantado, también ha sufrido una campaña y un desgaste enorme desde que se fundó. Digamos que arrastra las manifestaciones o movimientos sociales que hubo tras el 15M y que salieron de la crisis económica. Entonces, bueno, se ha partido, digamos, el bipartidismo que se había diseñado para esta zona, para España, con los partidos bisagra nacionalistas que nunca habían entrado en un gobierno, y ahora hay más partidos bisagra. Es la primera vez que vamos a afrontar una coalición, y una coalición que es algo novedoso. Nunca había habido un diputado, un ministro ni nadie en el gobierno del Partido Comunista o de Izquierda Unida. Entonces, bueno, pues estamos en un nuevo contexto. Esto quiere decir, bueno, pues eso, tienen que ampliar ministerios. También estamos viendo cómo se van introduciendo en las instituciones partidos que a muchos asustan, pero igual hay que verlo al revés, que Bildu o RC tomen asuntos de Estado entre sus manos o tengan que decidir cuestiones que nos afectan a todos. No es solo para disolver, sino que se encuentran en que ellos mismos tienen que responsabilizarse, y al final están en las instituciones que son comunes a todo el Estado, y ven las dificultades de que un Estado en el mundo actual, con las dimensiones que tiene España, se mantenga a flote dentro de la Unión Europea, la guerra comercial entre Estados Unidos, China y Rusia, Oriente Medio. Entonces, bueno, sus expectativas de hacer estados-naciones en sus territorios o de una independencia efectiva, pues vemos que cada vez son más bajas y van a otro tipo de pactos. Entonces, bueno, yo quería poner ese contexto, y ya según vaya comentando la gente, pues podemos profundizar más en cada tema. Sí, bueno, pues, o sea, pregunta sobre los partidos más bien, ¿no? O sea, porque de hecho de las elecciones anteriores a estas, pues lo que se vio es que los dos partidos que formaron el gobierno son los que han perdido votos. La oposición son los que han ganado. Entonces, o sea, estaban obligados a hacer gobierno, vamos, estaban obligados de cualquier forma posible, porque si no, a otras elecciones iban a seguir perdiendo votos. Esa era la tendencia, ¿no? Entonces, el problema de la fragmentación que ha sacado Héctor, pues primero eso ya estaba calculado desde las elecciones, o sea, desde la transición, y es la ley DON para los partidos regionalistas y estos partidos que eran de derecha y precisamente frente al comunismo. Eso estaba calculado ya. O sea, la novedad es Unidas Podemos y Vox. Pero vamos, a mí me parece que, porque todo lo que se dice sobre el comunismo y todo esto, pues, el comunismo ya no existe. O sea, yo he mantenido la tesis de que la esencia del comunismo, la esencia del marxismo, es la revolución armada. Y no hay nadie que busque la revolución armada, ni nada parecido, ni revolución, nadie habla de nada de eso. Sencillamente, yo creo que la cuestión de los partidos es que, y la fragmentación es que han perdido, que no tienen discurso. O sea, llevan diciendo lo mismo, pues llevamos 40 años con el mismo rollo, ¿no? Más o menos, ¿no? Y entonces falta discurso. Entonces la intervención de Unidas Podemos, de Podemos, pues es abrir un poco el discurso, pero más que político, por otro lado, es un discurso pues axiológico, cultural, más que político, porque, o sea, hay que decir, son temas que son ajenos al Estado, son de otro tipo, son problemas morales y ese tipo de cosas. Entonces, el discurso se ha abierto por ahí. Entonces la gente, pues vamos por ahí más o menos. Y Vox, pues bueno, el problema de Cataluña, yo creo que ha sido el acicate principal, ¿no? Y por ahí la fragmentación. Pero, en fin, la falta de discurso. Más o menos la cosa está entre la socialdemocracia, que yo creo que por ahí va el gobierno actual, y lo que se llama la derecha. La derecha, que es, por ejemplo, el PP puro pragmatismo, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, pues yo pienso que este gobierno es el producto, vamos, es el intento de la resolución ya de forma bastante mala de lo que ocurrió con la moción de censura de Rajoy. A mí me parece que la moción de censura de Rajoy fue fundamental. Hoy parece ya que está un poco olvidada, pero digamos que se forzó
sacar a Rajoy un poco, un presidente de gobierno que tiene, especialmente en España, que tiene una posición muy fuerte, y entonces se le forzó con esa moción de censura, en la que se aliaron además más o menos todos los que han conformado gobierno ahora. Se pensó que podía haber tiempo para que el PSOE se recuperase y tomase el mando del asunto y envidase las cosas por el camino que más interesaba a la Unión Europea y a digamos, supongo que al IBEX 35, a poderes, a las dinámicas que más o menos llevan el país, pero se encontraron pues con la disgregación total del sistema político, ¿no? Que está degradándose poco a poco. Y entonces, pues bueno, esos partidos, al final, digamos que la gente que promovió esa censura o que digamos, llevó adelante esa moción de censura, pues dijo, bueno, pues esto es lo que tenemos, vamos a tirar con ello. Y han dado el visto bueno, porque es sorprendente que, por ejemplo, al principio costase tantísimo que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez llegasen a un acuerdo, y en prácticamente horas 24, después de las segundas elecciones, llegaron al acuerdo, ¿no? Pues hay un visto bueno y digamos que una concordia general para que haya un gobierno y que para que las cosas se puedan seguir saliendo. Hay muchos temas encima de la mesa, hay que recortar casi 8.000 millones, hay muchos problemas y tenía que haber un gobierno y pues lo han sacado. Eso es más o menos lo que pienso. José Ramón. Sí, bueno, pues de entrada hay un tema con Podemos, y es la necesidad de tocar poder, por un partido que en principio se llama Podemos, y si demuestra que no puede llegar al poder, pues es que su falsedad queda ahí en evidencia. Es decir, en Pablo Iglesias hay un intento consciente de llegar al poder, quizás más que a la Izquierda Unida, que se conformaba con estar en una eterna oposición ad eternum. Pero sí podemos, Pablo Iglesias sí hay un afán, siempre ha habido, además si uno sigue los discursos de hace tiempo, en llegar y tomar poder. Y en eso ha tenido una valentía pues, que bueno, que hay que reconocerle, pero claro, el PSOE la ha tenido que aceptar ya, pues después de repetir unas elecciones, después de que no ha tenido más remedio, porque como ha dicho Luis Carlos, se veía que la intención de voto iba hacia abajo, entonces lo ha tenido que aceptar. Pero además yo creo que el bipartidismo se ha podido romper, pero el binomio izquierda-derecha sigue más potente, esta metafísica de una izquierda única y de una derecha única, parece que sigue funcionando a todo trapo, de tal forma que aunque haya muchos partidos, la percepción popular, y además si esto lo ve uno hablando con la gente, quizás es muy mundano, pero es así, es que hay dos bloques y que las peleas muchas veces también están dentro de cada bloque. Quiere decir, hay una lucha por la hegemonía en el bloque, si quiere, de la derecha o de la derecha, como se quiere llamar, ¿no? Si será Vox o si será el PP el que aglutina, es un poco como la unificación alemana, ¿no? ¿Quién la llevará a cabo? ¿Prusia o la llevará a cabo Austria? Pues hay una lucha de quién va a poder unificar, porque se está viendo y ya se está hablando de unificar a las derechas, ¿no? Pues porque claro, el PSOE y Podemos están unificados en torno al poder, que el poder te unifica, bueno, están unidos con el poder frente a los enemigos, pero ahora ¿quién unifica al bloque de la derecha? Pues ahí es donde está la pelea de si lo consigue el Partido Popular o si lo consigue Vox. Mira, José Ramón, una cosita nada más, intenta hablar un poquito más lejos del micrófono porque la voz sale un poquito saturada, ¿eh? Simplemente eso. Vale. Bien. De acuerdo. Bien, gracias. Pues yo no sé si Héctor, que nos decía, voy a ver un poquito, a ver por dónde va todo esto para yo apostillar más cositas al final o matizar, así que adelante, si tienes que matizar algo. Sí, por ejemplo, significativo fue entre las anteriores elecciones y esta la desaparición de Ciudadanos que emergió haciendo una oposición muy eficaz en Cataluña, la que había abandonado el PP por sus pactos con CiU y que recogió evidentemente Vox y algo la subida del PP, porque en las andaluzas fue la aparición de Vox, pero subieron 12 diputados, tanto Ciudadanos como Vox, o sea, había una disputa ahí, pues se equivocó Albert Rivera evidentemente, porque al no entender este bisagrismo con el que habían surgido y
que iban a superar la dicotomía izquierda-derecha, y como dice José Ramón, le pudo más la aparición de Vox, arrastró su discurso a intentar envolverse o ser la bandera de la derecha, porque hubiesen tenido, ya era la preferencia del PSOE, de la Unión Europea, de haber sido un partido bisagra, y con 57 diputados haberle dado al PSOE el gobierno de España con ellos. Y con el PNV, que pactando siempre iban a entrar, Coalición Canaria, el Partido Regionalistas, los que fuesen, pero tenían ahí un gobierno. Entonces, bueno, que hoy en día los partidos nuevos pues están expuestos a muchas circunstancias. Podemos ha ido bajando en diputados, como dice Luis Carlos, o el PSOE, pero les apareció más país, pero han mantenido la suficiente fuerza como para llegar al gobierno, que asustaba mucho, pero ya han venido gobernando pues sitios importantes como las alcaldías de Madrid y Barcelona, las de Cádiz y Coruña, en alguna autonomía, y han demostrado que tienen cierto peso ya institucional, que han aguantado con más de 2 millones de votantes y que son necesarios para formar un gobierno, una vez que la derecha se ha consolidado en un bloque. Ahora, los ataques de Vox pues también podían estar calculados precisamente para este gobierno. Igual que muchos decían cuando apareció Podemos que era al principio que era una táctica del PSOE para canalizar el 15M y desgastar ese movimiento, pero después los medios dándole cancha se pensaba que había una mano negra o un interés del PP en promocionar a Podemos contra el PSOE. Lo mismo que ahora mucha gente ha visto una aparición en los medios de izquierda y de discurso de Vox, porque alimentan esa falta de ideología a la que se refería Luis Carlos, pues volviendo a las dinámicas izquierda y derecha que Vox alimenta. Y Vox, que tiene mucho menos peso institucional que el PP, pues es un desgaste para la derecha. Para algunos es la salvación, pero para otros es la capacidad de que Podemos, PSOE, BNG, RC, PNV y Bildu y todos, es que Vox los unifica como enemigo dialéctico. No sé si alguien tiene que hacer alguna apreciación, alguna matización o algo. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Alguien tiene algo que responder? Bueno, pues parece que vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. En la actual legislatura, que es la 14ª, el Partido Socialista obtuvo mayorías simples en el Congreso de los Diputados, como hemos visto, y también en el Senado. Tras casi 2 meses de negociaciones, Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno en segunda votación el 7 de enero de 2020, gracias al voto favorable del Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos, Partido Nacionalista Vasco, Más País, BNG, Teruel Existe y Nueva Canarias, y la abstención de Esquerra Republicana de Cataluña y EH Bildu. Aquí hay al menos un aspecto que preocupa a algunos, como es el acuerdo de PSOE y ERC para precisamente crear la mesa de diálogo 15 días después de que se forme el gobierno para la resolución del conflicto político. Así lo dicen, resolución del conflicto político, en ese texto que digamos que han hecho público. Algunos están con esto muy preocupados, ¿no? Con este asunto, porque entienden que la unidad de España está en peligro, y otros pues creen que solo es una manera más o menos astuta de canalizar o de encauzar un problema que no es nuevo y que requiere ahora, con la nueva tesitura política, pues de nuevas soluciones. Vamos a ver qué es lo que opináis vosotros de este asunto. Vamos a comenzar por Luis Carlos, por ejemplo. Pues sí, pues eso es lo interesante de lo que va a pasar. Yo creo que, porque lo demás a mí me parece que pues son discusiones menores o discusiones, pues yo qué sé, de la moral tradicional y una moral distinta y todo el tema de la sexualidad y de todas estas cosas de género. Pero lo interesante es el tema de lo que pasará con Cataluña, eso es lo interesante, sí, porque yo no he leído el tema del acuerdo de la mesa y tal. No lo he leído, pero vamos, que prácticamente lo que está pasando ahora es la consecuencia de los 40 años, quiere decir, de las contradicciones de la transición, las contradicciones de la Constitución y que ya estaban en el franquismo. Contradicciones quiere decir, pues, luchas de poder,
Y, por ejemplo, ahora el PSOE pues está completamente cogido por el PSC. Quiero decir, que y eso lo saben perfectamente en las demás partes del PSOE de España, ¿no? Está fagocitado, más o menos. Pero sí, lo que pase, porque como tienen una mesa de acuerdo, y entonces lo que no podrán es llegar a la ruptura. Entonces, ¿cómo tienen pensado llevar a cabo estos problemas? Pues eso es interesante, ¿no? Me parece a mí, porque desde luego Pedro Sánchez, la característica fundamental que tiene es que no tiene ninguna coherencia, absolutamente ninguna. Además no es que haga gala de eso, pero que le importa un pimiento. Dice un día una cosa y al día siguiente otra, y no le importa absolutamente nada. Entonces, en el futuro va a ser igual o más agravado. Desde luego, lo que no van a poder permitir es que se plantee un conflicto armado, cosas de ese tipo. Y entonces tendrán que solucionar de algún modo y veremos a ver por dónde sale. Sí, Hugo. Bueno, yo lo que pienso, escuchando a Luis Carlos, tienes razón, pero yo casi me retrotraería más y no. O sea, voy a aclarar las cosas. Yo creo que el proceso, que es lo que estamos viviendo ahora, es una consecuencia de la entrada de España en Maastricht. O sea, del borrado o del difuminado, en cierta forma, que se hizo de la frontera de España con los países que en ese momento eran el centro de Europa y eran las grandes potencias industriales. Yo creo que de esa frontera sacaban beneficio tanto País Vasco como Cataluña. Y entonces eran, digamos, que los territorios privilegiados, industrializados, donde migraba la gente, donde se instalaban las grandes industrias. Con la entrada de España en ese mundo que es la Unión Europea, con digamos, el lisado de esa frontera, empezaron a perder, digamos, esos privilegios. El País Vasco no, pero especialmente Cataluña. Cataluña ha empezado, yo creo, que a perder esos privilegios y además, curiosamente, se ha lanzado Madrid. Madrid se ha convertido casi en un distrito financiero, en una gran urbe de finanzas. Y entonces esto del proceso es tratar de conseguir los privilegios que tenías antes, pues de cualquier modo, como sea. Y entonces la lengua, la cultura, agarrándose a lo que sea. Y estoy forzando políticamente, siempre dentro del ámbito pacífico, el conseguir digamos, ese arancel de otro modo, el famoso arancel Cambó de otro modo. Y es lo que se va a discutir en esta legislatura. ¿Cómo vamos a privilegiar a Cataluña? ¿Cómo Cataluña puede seguir teniendo privilegios que ya por las condiciones tanto geopolíticas, económicas y tal, ya no los puede tener? José Ramón. Pues se me escucha así, ¿no? Sí, perfectamente. Ahora sí, ahora se te escucha. Vale, pues no, yo creo que la cuestión catalana actual es una lógica directa del régimen constitucional. Quiero decir, no la constitución de papel, sino una constitución material de cómo se conformó España después del franquismo, como ha dicho Luis Carlos, que se arrastraba de antes, pero es hay una lógica interna que lleva al punto en el que estamos, y dentro de la Constitución yo diría que no hay salvación. Quiero decir, no hay salvación para España porque es la propia lógica interna la que lleva a eso. Son los poderes reales que tiene esta gente, porque no estamos hablando con un grupo como Nación Andaluza aquí en Málaga, que son 3 y te ríes de ellos. Son gente que tiene poder material, poder para llevar a cabo sus planes y programas en contra del Estado español, y tiene poder real para fragmentar en la medida de sus posibilidades pues la nación. Entonces, como tienen poder, pues pueden llegar a acuerdos con otros poderes que se les contraponen. Entonces, como la Constitución permite canalizar, le da cauce para que ese poder que tiene, que ha crecido justamente como un cáncer dentro del Estado, que es decir, ellos no es que estén ajenos al Estado, sino que han surgido y han crecido dentro de este Estado, pues en las elecciones, en las instituciones, pues tienen su representación. Entonces, yo ahí, aunque no haya revolucionaria, yo sí creo que o hay una transformación radical del ensamblaje constitucional, o esto es eterno, porque quiero decir, vos no va a arreglar nada, porque en el caso de que llegara, que va hasta 4, 8 años y se revierte. Quiero decir que son soluciones, si se quieren, parches del problema catalán, pero que no hay
que esto es el pan de cada día, quiere decir que yo no veo que la cosa esté ni mejor ni peor que hace 4 años, ni mejor ni peor que hace 10. Quiero decir, yo veo todo esto dentro de una misma lógica, que no porque haya una lógica material tiene por qué ser bueno. Quiero decir que es así, y que a ver quién es el guapo que consigue destrozarla, si es que se puede destrozar. Héctor. Sí, más o menos coincido con lo que vienen diciendo Luis Carlos, Hugo y José Ramón. Pero en Cataluña vemos es la caída de un régimen también. Parece que esas cosas, la pelea Madrid, Cataluña, el proceso, la nación, el Estado, parece a veces que difuminan problemas subyacentes que como dicen, viene el poder que tenía CiU en Cataluña no lo tuvo ningún partido en España, en ninguna parte, salvo el PNV. Y aún así, menos, porque ahí tenía a ETA, tenía otros partidos políticos, tenía el Estado mucho más armado. El régimen de CiU y Cataluña es el que está cayendo ahora. Y no... RC es mucho más pragmático ahora que CiU, y CiU es el que es independentista y está fuera. Se han dado cuenta, la independencia sin un apoyo internacional. Ha sido importante, sí. Héctor, sí. Con la declaración de independencia se ha visto que no tiene ningún apoyo internacional, que es clave para sus fines. Es decir, ese presunto apoyo ni de la Unión Europea ni de fuera, pues no lo tienen, y como no lo tienen, pues han venido abajo, porque claro, no hay nadie, salvo 3 pirados por ahí por Europa y 4 o por la Iberoamérica quizás, pero bueno, gente puntual, una cosa muy, vamos, sin ningún poder en la dialéctica de estados, de imperios. Entonces se han visto pues que su poder solamente es acaso interno, entonces intentan jugar con las armas que tienen. Pero piensa lo que hemos escuchado de golpes de Estado, de revolución. Aquí hay partidos, o sea, vos y mucha gente en los medios de comunicación dice que habría que cargarse los partidos del PSOE para la izquierda. Todos son secesionistas, todos quieren destruir al Estado y tenían que inhabilitarse esos partidos. Pero lo que vengo dice, en Cataluña se han dado en parte cuenta de esto. Si no tienen un apoyo social interno revolucionario, como diría Luis Carlos, que se fracture desde dentro, y con apoyos desde fuera, porque esto lleva unas sanciones económicas, es imposible. O sea, la secesión es imposible con las deudas del Estado, con la seguridad social única, con Hacienda. O se hacen las bravas, pero claro, en el siglo XXI, dentro de unas macroestructuras como la Unión Europea, la OTAN, el sistema de Estados Unidos con el Banco Mundial, el FMI, no puede ser un paraíso fiscal sin la ayuda de estos. O sea, y no interesa ahora fraccionar bloques que están más o menos controlados de cara a guerras mayores como con China, Rusia, India y otro. Es un proceso de estados continentales que hoy en día no interesa esa independencia. Y lo que digo, el gobierno en parte, no es que el PSC tenga al PSOE fagocitado, lo que quiere es que la siguiente comunidad más importante de España, o sea, entre Madrid y Cataluña es el 40% del PIB y cada una tiene un 20% y ahí están compitiendo. Pues que en Cataluña derribar este régimen de CiU pues está siendo el parto de los siglos esto, y a RC no le dejan, no tiene un poder efectivo RC en Cataluña hasta hace poco, y las encuestas dan, y ahí es donde va el otro pato, que yo creo que ya están mirando todas las declaraciones que estamos viendo, y esta mesa, el acuerdo con RC, que es muy de mínimos, no se meten en nada, en ninguna camisa de 11 varas que les vale para hacer campaña aquí y para no dividir o fracturar al gobierno en Madrid. Y es que en Cataluña pues puedan pactar el PSOE, RC y En Común Podemos allí, otra vez, y poder gobernar la comunidad sin CiU. Y esa es la guerra que creo que hay ahora sobre la mesa, con todo lo que las derivadas que hay por detrás judiciales de partidos, y que esto, bueno, siempre puede haber un cisne negro y que salte todo de alguna manera, o algún tercer país le interese meterse. Pero bueno, no olvidaría que vienen las elecciones catalanas, vascas y gallegas ahora.
Oíste, yo lo discutimos, Héctor y yo discutimos a menudo sobre el asunto, discutimos o hablamos, y es que yo creo que ahora mismo lo que se plantea este gobierno es volver a traer la cuestión del famoso federalismo asimétrico de Maragall, de alguna manera que haya un federalismo en el que estas dos regiones, fundamentalmente Cataluña y el País Vasco, se vean como privilegiadas y tratar de mantener el equilibrio con el resto de España. Y fundamentalmente es eso. Y también hay que decir que es imposible que Cataluña o que el País Vasco, vamos, imposible. Tiene que darse una cuestión, una hecatombe enorme para que Cataluña o el País Vasco sean independientes. ¿Independientes de qué? O sea, está aquí con nosotros Luis Carlos, que tiene trabajadísimo el asunto de la moneda. Un país como España, que prácticamente lo tiene todo dominado por la Unión Europea. Moneda, prácticamente producción, las fronteras, hay que dar cuenta de todo. Lo que va a tener que hacer ahora la vicepresidenta Calviño es ir a hablar a Bruselas sobre el asunto del recorte de los 8.000 euros, que le dejen, que le den más manga ancha para que no sea un recorte tan fuerte. O sea, es decir, estás completamente monitorizado o muy monitorizado por no sé si potencia externa, habría que decir pues un poder supranacional. Entonces, plantear en serio que Cataluña va a separarse de España o extenderse, a mí me parece que está desenfocado. Yo creo que fundamentalmente lo que se está jugando ahora es eso, ese asunto, recuperar esa idea que fue la del estatuto de Zapatero con Maragall, el que haya una especie como de blindajes, en el que haya una especialidad y que realmente en Cataluña se sientan especiales, la región especial, y eso mismo ya lo tiene en el País Vasco con el concierto económico. No sé si Luis Carlos quiere matizar algo antes de pasar a la siguiente pregunta. No, bien, sí, yo estoy de acuerdo más o menos. Lo que pasa es que, claro, tan monitorizados, pues quiero decir, la soberanía siempre se puede recuperar, ¿no? De algún modo. Quiero decir, porque si no, es que ¿qué proyecto político, realmente político, no cultural o económico o de este tipo, no, realmente político? ¿Qué tipo de proyecto político puede haber en España? Porque, quiero decir, para renovar el discurso, quiere decir, político quiere decir de alianzas internacionales. O sea, porque, vamos a ver, yo creo que España, o sea, en general, siempre ha tenido una proyección universal, ¿no? Desde el principio, con el catolicismo, con la Reconquista o con el descubrimiento de América sobre todo, ¿no? Y con todo el imperio. Entonces esa y el catolicismo hasta aquí, hasta antes de ayer, ¿no? Una visión católica universal. Y entonces esa cuestión yo creo que sigue muy presente, ¿eh? O sea, bueno, por ejemplo, por el krausismo, que es otro tipo de visión de la humanidad, que de donde deriva el Partido Socialista, ¿no? Quiere decir que los dos grandes poderes que ha habido hasta ahora pues han sido prácticamente metafísicos, con bases metafísicas, el PP por el lado católico y el PSOE por el lado krausista. Son proyecciones y entonces ese componente metafísico que hay dentro del el modo de entender la política que tienen los españoles en general, por la tradición, no por otras cuestiones, pues requiere que cuestiones puramente pragmáticas, como es la economía, ¿no? Que la gente trabaje y tal, que es lo que le preocupaba a Rajoy, pues no funcionen en el fondo, no funcionen hasta que no hay problemas, ¿eh? Cuando hay problemas la gente vuelve a votar. Pero en general el voto vuelve otra vez al plano metafísico y este tipo de cuestiones, ¿no? Que si las mujeres, cosas así, cosas metafísicas. Y entonces el cerrar demasiado el discurso alrededor de Europa, pues puede decir, niega que pueda haber una vía ajena a Europa. Y yo creo que, por ejemplo, por el lado de Vox, ¿no? Robles, que juró por la hispanidad, ¿no? La Constitución, pues por ese lado, ¿no? Quiero decir, una reorganización a nivel histórico-político mundial, que yo creo que ese es el único modo de hacer un discurso pues distinto, o que la gente vea las cuestiones de otro modo, ¿no? Este modo de entender metafísico la realidad, ¿no? Y lo vea, pues eso, más profesible o lo que sea. Quiero decir que no tiene, porque no creo que se pueda cerrar, ¿no? Como ha hecho Inglaterra, que se ha ido
con los problemas que sean y ya está, ¿no? Quiero decir que esa vía, pues yo creo que hay que mantenerla entreabierta, por lo menos. Gran Bretaña tiene la Commonwealth detrás, ¿no? Tiene su propio imperio detrás y por eso se puede salir. Y si no, lo tendría más difícil. España no es, tiene la suerte de que no es Italia, no es Grecia, tiene detrás, o podría tenerlo más presente en la Comunidad Iberoamericana. Y ahí está su fuerza. Yo una cosa que, escuchando a Luis Carlos, tiene un punto, tiene razón, pero por ejemplo es que yo lo que pienso es que desde el siglo XIX, digamos que la transformación de España, vamos a hablar de España, de la España Estado-Nación, fue costosísima, llevó guerras civiles con los carlistas y digamos que ahí había un proyecto liberal, un proyecto de Estado-Nación liberal cuyo objetivo último, en cierta forma, era ser europeos. Esa idea que podríamos decir, la europeidad que arranca como germen en las guerras, en la guerra en la paz de Westfalia, y que va desarrollándose ese germen hasta que por ejemplo, digamos que los franceses le dan forma, digamos que en el siglo XVIII Francia va a ir dándole forma de verdad, va a ser el imperio que dé forma y contenido a la idea de Europa, y entonces digamos que todos nosotros vamos contaminándonos de esa idea de ser europeos, la hispanidad de Europa, la parte hispánica de Europa. Y entonces el proyecto del Estado-Nación español es ser Europa, o sea, no es que no haya otras líneas, claro, no hay otras, hay más líneas, pero el plantearse esas otras líneas es la leche, porque digamos que todos estamos en cierta forma programados institucionalmente para ser europeos. No es muy difícil salirse de ese cauce. Entonces, claro, ¿cómo lo haces? Esa es la pregunta. Y otra cosa que te escuché a ti, y que hablando de esta historia de las cosas metafísicas y tal, de la metafísica en las votaciones y tal, te escuché creo que en la última conferencia que diste, y que tú señalabas, y yo estaba muy de acuerdo contigo, que la olización atómica producía, digamos, que la síntesis, y después el volver otra vez a la idea, el volver otra vez a la idea de ciudadano, y que digamos que la olización atómica, venías a decir, lo estoy diciendo de memoria, que llevaba siempre un concepto final metafísico. Supongo que nosotros tal vez estamos moldeados por esa olización atómica que tuvimos en el siglo XIX, que fue bastante costosa, que nos costó bastante, pero que digamos que estamos completamente moldeados por el hecho europeo. No niego que se puedan dar otras variantes, por ejemplo la entrada de China me parece como primera potencia del mundo, o si digamos los ejes del mundo cambian hacia el Pacífico, eso sí que puede implicar un cambio de coordenadas, que esas líneas que universales hacia la hispanidad se vean como posibles, pero desde las coordenadas que estamos ahora es bastante difícil. No lo sé cómo lo ves tú, Luis Carlos. Pues sí, dificilísimo, vamos, pero vamos, que no es imposible, ¿no? Porque no es imposible. Pero vamos, que lo de los individuos, ¿no? Los individuos atómicos, pues sí, quieren que vaya calando, todo lo de la familia, que se quejan, que se destruye la familia y todas estas cuestiones, pero el individuo, como no existe, o sea, quiero decir, como es pura ideología, entonces eso decía, bueno, en un texto sobre los gnósticos y la socialdemocracia, decía que en el fondo el proyecto realizador pues es un proyecto metafísico, imposible, irrealizable, ¿no? Sí. Pues yo por eso... Sí, y yo sí, también se lo escuché, y sí, yo estaba ahí, yo estoy, vamos, de acuerdo. A mí me parece que la tradición hispánica o la tradición católica es una olización anatómica. El mismo hecho de que los dos tipos de monarquías de las que procedemos, franceses y españoles, porque los franceses, digamos que es ese proyecto del absolutismo de Luis XIV que va cuajando en el XVIII, y nosotros
a pesar de que hubiese cambio de dinastía y de todo, mantenemos esta cosa de la monarquía agregada o compuesta, que hablaba Eliot y que hablaba el alemán que lo recogió de eso. No lo sé, yo creo que son dos mundos distintos, pero al final uno, digamos, que se impuso sobre el otro. Esa es lo que yo quiero decir. Cuando se nos desplomó el imperio, pues digamos que ellos pudieron en cierta forma no completamente apoderarse de nosotros, porque nunca eso no se puede ser nunca, pero sí imponerse, y llevan ahí 2 siglos impuestos, no solo los franceses, también los ingleses. Sí, pero el proceso de federalización del que hablas es cierto que tiene una parte nematológica que es pura metafísica, pero después tiene una tecnológica de códigos civiles, de procesos, de construcción de universidades, de sistemas educativos, de instituciones, para conformar ciudadanos, que eso, claro, ya es irreversible. Quiero decir, nos podemos quejar, pero es que todo el proceso de lo que se llamó las revoluciones liberales, pues es irreversible en España, irreversible en Iberoamérica, irreversible en China, si quieres, en Rusia. No dejan de existir otras morfologías actuando, es decir, el lisado que hicieron no es completo, y ahí es la problemática de la política. Por eso es metafísico, porque no llegan al final, y en teoría, pues eso, de 20 estados que había, ahora hay 200, pues es un tema fagocitador esa teoría, y como el estado más fuerte que permanezca puede dividir al de al lado y ir transformándolo con esta ideología, pues ese es el liberalismo inglés y norteamericano, ¿no? Entonces cada uno, según su nematología, avanza frente a los demás. El francés con la idea de Estado-Nación europeo, que casi conquista, el proyecto alemán, que es el contrario por el lado culturalista del francés, y el inglés y norteamericano, que ya es global, de liberalismo de factoría sobre el imperio español. Pero volviendo al presente, es decir, y ahí es donde, claro, ya Podemos, que se le ha atacado, porque decía Luis Carlos que Vox, que sí, un diputado dijo por la hispanidad y lleva los libros de la hispanidad. Sí podrían abrir líneas ahí, pero a Podemos surge más de Hispanoamérica que de Europa, y es la primera vez en 200 años. Diréis que es la hispanidad más, que sé, la de Hugo Chávez, la de Fidel Castro, la de Lula, la de los Kirchner. La de Fidel Castro, yo creo. Vale. Sobre Fidel, que aguantó desde la quinta generación, sobre la socialdemocracia, fue casi el único, pero claro, una isla no tiene, con 12 millones de habitantes no tiene la potencialidad, pero los tíos aguantaron, hicieron una política internacional potentísima y estaban detrás de muchos de estos procesos iberoamericanos, como se ha dicho. Y ahí es donde Vox tiene una idea de Hispanoamérica por las alianzas materiales que está haciendo. Para mí Vox están a servicio de Estados Unidos y de Israel en su idea internacional del mundo. Entonces es como una hispanidad que está infracapacitada, o una españolidad, y que se tiene que salvar solo España pactando con el imperio, a ver si nos dejan, que es una línea que también abrió Aznar, que es FAES, ahí está Bardají como director estratégico de estos asuntos, reuniéndose en el Departamento de Estado norteamericano. Vemos que van a Bolivia, que el tema del chavismo, del comunismo, es la ideología que trae Vox, y Podemos pues sale de otra pata, y ahí es donde se ve que sí aún sigue teniendo cierta efectividad la hispanidad para poder ser una línea de futuro. Está también un papa jesuita hispano que habla español, argentino, al que se están enfrentando muchas corrientes católicas. Está el problema de los hispanos en Estados Unidos como una unidad que está amenazando a los WASP. Entonces, bueno, ahí también nos van a dividir, y va a haber estrategias internacionales que, aunque sean hispanas, pueden estar enfrentadas. Yo creo que ahí es la dialéctica de imperios, y me parece, por ejemplo, la idea, el Brexit. Yo mi tesis sobre el Brexit es que no estamos ante un movimiento de un Estado-nación que se quiera separar
y que se quiera autoproclamar Estado-nación soberano y tal, sino que estamos ante la unificación de la placa anglosajona, fundamentalmente con frente a China. El asunto es que, claro, en primer lugar los anglosajones nos han vendido siempre la moto, porque parece que eran cada uno un estado y tal, pero después, claro, hay una serie de instituciones que están completamente, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, primero de orden estratégico militar, después apareció esta historia de Ekelon y de las líneas que también vinculadas al espionaje, después apareció con la llegada de Reagan y Thatcher el Big Bang de las finanzas, que conectaron todas las finanzas a través todos los sistemas financieros que tenían, estos paraísos fiscales y todo eso a través de Internet. Y ahora tienes a las 5 grandes, hasta a Facebook, a Amazon, a Microsoft, a Google, que están controlando con sus servidores, con sus redes, digamos, el comercio mundial. Entonces estos ahora tienen a China enfrente, tienen a Huawei. Y entonces ellos lo que han hecho es decir, bueno, tenían a Europa, pues ahora debilitan a Europa, se repliegan, pero se repliegan para tomar más fuerza. Yo creo que ahí es esa dialéctica. Entonces también van influyendo en Europa y van metiéndole pequeños caballos de Troya, que si Salvini en Italia, que si Vox aquí. Claro, el problema de Vox es que la nematología de Vox es una nematología de Capitán Trueno. Es una cosa que España, ¿qué vamos a hacer? España, vamos a acabar con las autonomías y echamos a todos al paro. Vamos a salirnos de la Unión Europea y ¿con qué pagamos? ¿Con achiperris? ¿Con qué vamos a pagar? Y claro, esa es la situación complicadísima. Entonces, la idea de la hispanosfera de Vox está muy bien, pero a lo mejor lo inteligente es construir la hispanosfera desde dentro de la Unión Europea, no lo sé. Pero claro, hay veces que las posiciones de Vox son hipermaximalistas también, son metafísicas, tan metafísicas como las de Podemos, aunque a lo mejor puedan parecer más pregnantes en tanto en cuanto haya gente que crea que España se rompe y todo esto, pero a la hora de la verdad el mundo está ya a una escala que un Estado-nación de 50 millones de habitantes no lo maneja, no puede ir por ahí de solanas, o no de solanas, porque antes no estaban solos, pero no puede ir como en los años 70 del siglo XX. Ahora mismo la interconexión en el mundo está más tupida esa red. Entonces, claro, es muy complicado. Y sobre lo que me decía, eso se ve, por ejemplo, en Internet, y sobre lo que decía José Ramón sobre los ciudadanos. Él hablaba de los ciudadanos, de que había un proceso ya a lo largo del 19 y 20 y que eso ya estaba dado. Pero yo creo que el problema fundamental es que ahora lo que está en crisis es esa propia idea de ciudadano tallada en el siglo XIX. Por ejemplo, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que es el concepto de intimidad, ¿no? Que tú estás en tu casa, tienes tu intimidad y hay la esfera pública, y la esfera es muy de la idea del ciudadano. El ciudadano es la esfera pública, pero después está en su casa. Pero ahora resulta que el ciudadano en su casa tiene internet y se graba en pelotas y acceden a los vídeos, como hemos visto con este entrenador en Málaga. Y claro, es la leche. Entonces, estas tecnologías van rompiendo también esa nematología en torno a la idea de ciudadano, de atómico, que participa públicamente con la nación, pero después se retira a su casa con su mujer y con sus hijos, y entonces ahí es el ámbito personal. Eso también se va rompiendo y sí, va generando... Se va rompiendo porque existe. Yo no niego que se esté rompiendo. Esas instituciones, esa construcción de la intimidad, por ejemplo, que es algo también que se ha estudiado, por ejemplo, Valtera lo ha estudiado. Es cierto que se produce en determinada época, pero se rompe y se está rompiendo. Internet, por ejemplo, claro que está penetrando esos hogares, esas casas que eran pequeños castillos burgueses, ¿no? Pero están penetrados ahí por la Internet, por la tele, ¿no? Claro, pero bueno, es un proceso que
Claro, en eso estamos. Aún, claro, nosotros no tenemos la ciencia media y las cosas van dándose gradualmente. No podemos decir, oye, esto va a ser así o asado. No. Pero vamos viendo cómo la cosa va degradándose. Sí, pero de todas formas, lo que has dicho de la dialéctica del imperio sí me ha interesado, porque la estrategia durante la Guerra Fría, además eso está escrito por los propios del Pentágono, quiero decir, era dejar Europa como campo de batalla en una supuesta guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña y la Unión Soviética, pues dejar Europa como el campo de batalla, pues donde entraron ya los tanques soviéticos y se produciría ahí, es decir, que murieran los europeos, pero que se salvara Estados Unidos y acaso Gran Bretaña. Entonces, esa idea yo creo que Trump la vuelve a retomar, ¿no? Como diciendo, bueno, nos importa un pimiento lo que les pase en parte a los europeos, porque ya nuestro enemigo pues no es la Unión Soviética, pero sí es China, Rusia, y entonces Europa vuelve a estar ahí en mitad de un campo de batalla. Entonces, claro, apostar por Europa es problemático, porque Europa es algo que los imperios, que claro, salvo a Alemania, que le interesa, pues es algo que es visto muy pragmático por el resto de imperios. Quiero decir, está bien que esté ahí, pero si se... Estados Unidos, por ejemplo, no ha hecho nada para impedir que se vaya Gran Bretaña, porque quizás también le interese. Quiere decir que no hay un interés de Estados Unidos, como había durante la Guerra Fría, por mantener una Unión Europea frente a la Unión Soviética, y eso ya ha desaparecido, y ahora Europa está ahí intentando subsistir y a ver cómo va, porque a ver cómo sienta el precedente que sienta este Brexit, a ver qué ocurre en el futuro inmediato. Bueno, nos estamos acercando precisamente a la hora de programa, así que vamos a pasar a la siguiente pregunta que quería hacerles con mucho interés. Y es que una de las primeras polémicas del nuevo gobierno con algunas autonomías dirigidas por el Partido Popular, con la ayuda de Vox, ha surgido en torno a esto que llaman el PIN parental, ¿no? Aquí se está hablando de posesión, como si los niños fueran esclavos. Los niños, pues se dice por una parte que son posesión de los padres, por otra parte se dice que son posesión del Estado y tal, y de patria potestad, ¿no? Que también tendríamos que ver dónde acaba y a qué da derecho y todo esto, ¿no? Y también creo yo que habría que diferenciar entre un menor de, por ejemplo, de 5 o 6 años que apenas puede tomar decisiones, y un menor de 17 años que... bueno, pues tendría un grado de madurez mayor y estaría en condiciones de tomar pues más decisiones que el menor de 5 años. Así que por aquí, por una parte, pues estarían las obligaciones que el Estado impone en educación, como por ejemplo la edad de escolarización obligatoria, el número de horas obligatorias de asistencia a clase, las asignaturas que hay que estudiar, etcétera. Por otra parte, tendríamos la patria potestad de los padres, que les obliga por ley incluso a velar por sus hijos. Y por último, pues también los hijos tienen, sobre todo cuando van, digamos, acercándose a la edad adulta, pues tienen cierta libertad también, entre comillas, en lo de libertad, pues para eso, para escoger entre un bachillerato de ciencias y, por ejemplo, uno de letras, o para, yo me acuerdo en mis tiempos, me daba a escoger en el bachillerato pues entre ética y entre religión y demás, ¿no? El tema del PIN parental, desde luego, no es sencillo, y se está tratando en muchos medios de comunicación ahora, y es, ya digo, una de las primeras polémicas a las que se está enfrentando el nuevo gobierno. A ver qué piensan ustedes. Yo no sé si empezar por Luis Carlos. Bueno, pues claro, es que decir pertenecer, pues eso pertenecer como te pertenece un esclavo, que es de tu propiedad, pues eso no, eso es absurdo. O sea, no saben de lo que hablan, nadie defiende eso, ni nadie lo ataca, eso no tiene ningún sentido. Igual que la posesión es no tener propiedad, pero es hacer uso del bien. Tampoco es posesión. Entonces, es la patria potestad, pero la patria potestad el Estado te la puede quitar en cualquier momento. En cuanto tengas problemas o los servicios sociales vean que hay problemas con los críos, eso te lo quita el Estado y se acabó. O sea, eso nunca, eso es, vamos a ver, no hace falta ser fascista ni ser comunista ni nada para que el Estado tenga el papel ese que tiene, y lo tiene. Otra cuestión es la ideología, que es aquí el problema.
El problema es ideologizarlos, o sea, bueno, pero que eso es lo típico de la educación. Si la educación es ideologizar, o sea, es hacer un molde, muy bien, pues eso es lo normal. Y con Franco ponen ahí a los curas a hacer, pues ya está. Y ahora vienen estos y quieren hacer lo contrario. Pues sí, es que yo cuando entré hace 18 años a un instituto, lo primero que vi fue una charla de violencia de género que vino a clase una señora. Y a mí me chocó porque yo no había oído hablar de eso en absoluto ni nada. Y me chocó y pensé, esto es un absurdo, esto de hablar de género y tal. Y ahora todavía estamos con las mismas. O sea, quiere decir que es sencillamente implantar otra moral, que es una cuestión cultural. Y claro, el PIN parental, hombre, es que, mira, el otro día iban a hacer una charla de violencia de género en primer bachillerato y cuando yo llego a clase no había ni uno. Se habían ido todos. O sea, que ya se lo saben. O sea, ya sé todos estos rollos, ¿no, chavales? Claro, es una cuestión... Sí. No, quería ahondar lo que dice Luis Carlos, porque realmente hay mucho de pseudo problema en esta polémica, porque las charlas realmente no tienen efecto. Quiero decir, el otro día, en la semana pasada en el claustro, algunos compañeros protestaban porque a los niños se les da una charla sobre ecología y al salir pues tiran el papel de planta, lo tiran en el de orgánico, ¿no? Claro, quiero decir, llegan, dan una charla, pero después las charlas, quiero decir, quien pretenda que los niños se hacen ecologistas o homosexuales o lo que fueran porque le dan una charla, no sé, tiene una concepción antropológica, metafísica absoluta. Quiero decir, no he conocido a ningún niño que diga, yo he hecho feminista porque he escuchado esta charla. Es más, el niño te lo dice. Yo hablo con mis alumnos y me dice, María, este chapo me están dando tontería. Y entonces quiero decir que hay se han mitificado estas charlas como si fueran, es cierto que llegan y te dan te dan la charla. Pero vamos, pretender que el niño es tonto, una tabula rasa ahí, que bueno, si me dicen esto me lo voy a creer, es que no es así, quiero decir, no es la realidad, ningún niño, vamos, habrá alguno que se lo crea, pero que después la cosa es más compleja, quiero decir, está la casa, están los amigos, está el internet, ahora el niño... Está la feminista hablándole y está viendo un hombre blanco hetero en el canal de YouTube. Quiero decir que esa idea que ahora aparece en las discusiones, han llegado y le han dado una charla y el niño se va a ser homosexual, que no va a ocurrir. Quiero decir que el que sea homosexual pues ya lo será. Quiero decir que no. Yo, esa fe que parece tener algunos en las charlas, yo creo que hay una metafísica total. Quiero decir que es un tema muy secundario. Quiero decir que no había problemas hace unos años por esas charlas y creo que se ha creado artificialmente ahora. Bueno, porque es intrascendente, quiero decir. No sé si alguien quiere añadir algo más, Hugo o Héctor. Sí, bueno, ellos como son profesores lo tienen más cercano, no es un ámbito en el que me mueva. Sí, bueno, lo básico, lo que vienen diciendo, que no es tan fácil moldear, que como decía Luis Carlos al principio, es una cuestión ideológica para separarse de pues ahora se está atacando al marxismo cultural, al feminismo, como que está transformándolo todo, y bueno, y quizá hay que ver pues qué técnicas, qué instituciones hay detrás que se está produciendo, qué cambios sociales que a veces no son manejables. Estamos en una etapa en que la mujer se ha integrado al mercado de trabajo, a la vida social, aún no en plena igualdad, pero superando una fase industrial fordista en que se transformó también otra vez lo que venía de antes, en el sentido que decía antes José Ramón o Hugo, de transformación de un Estado del antiguo régimen, entre comillas, moderno, a un Estado-nación en que la educación del ciudadano, de esa metafísica que al final también transformó, como dice, pues a las familias, al concepto de individuo, de libertad privada, de código civil, de nuevas instituciones, de régimen parlamentario y democrático, de incorporación cada vez mayoritaria a la capacidad de voto. Pues esto ha ido transformando también, y eso aparejado a un sistema industrial en Europa que cogió a esas familias que antes pues la mujer tenía tanta capacidad económica más en una granja porque llevaba las huertas, llevaba los animales, mientras el hombre araba o partía leña, pues se repartían el trabajo.
en la época industrial, que hacía falta un ejército de reserva y pues se quedaba la mujer en casa, el hombre iba a trabajar, cuidaba la prole para que se aumentasen las poblaciones, y claro, eso llegó a un límite, y ahora pues bueno, esa protesta de que hay restos de ese entorno pues que no encaja en las sociedades a las que vamos, pues por ahí pueden venir los problemas. Querer acotar con esto del PIN parental y pensar que los hijos son propiedad de uno, pues bueno, eso es una idea metafísica que no se puede ni valorar por lo ridícula que es, pero bueno, ahí tenemos Pablo Casado o gente en instituciones importantes que han pasado, se supone que por la Facultad de Derecho y tal, pues te lo plantean, mis hijos son míos, como si pudiese controlar esa situación, ¿no? Pues nada, comentar eso y sin más. ¿Hugo? Pues nada, lo que decía, bueno, ¿educar para qué? ¿No? El problema es que yo creo que en realidad el gobierno en la educación va dando bandazos, porque ¿para qué vamos a educar a los españoles? ¿En qué sentido los educamos? Entonces cada uno va jugando en la educación con su ideología. Unos meten esta historia de... Sí, Hugo, parece que nos hemos quedado. Se oponen, ahora. Entonces unos y otros... ¿Me escucháis? Ahora sí, ha habido un ligero corte de unos 6 segundos. Pues, vale, pues eso, que educar para qué, que cada uno va realimentándose con una polémica, y entonces, bueno, en el fondo lo que se oculta es que no hay un plan, no hay un ortograma para construir, yo qué sé, un ideal de español que digas, tenemos este proyecto a 50, 60 años, 70, nunca hay un proyecto a largo plazo. Entonces la cosa se va tapando a corto, pues con estas polémicas que llenan horas y horas de debates en la televisión y poco más. Por cierto, las charlas no solo sobre género no solo se dan a los niños, también curiosamente se dan a los mineros de Asturias y cosas así, o sea que la cosa está bastante extendida. Bueno, pues uno de los primeros conflictos que han salpicado al nuevo gobierno, incluso cuando aún estaba formándose en funciones, podríamos decir, tiene que ver con Hispanoamérica, en concreto con Bolivia. El conflicto arrancó el pasado 27 de diciembre, cuando la encargada de negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero, y el cónsul en La Paz, Álvaro Fernández, se dirigieron a la residencia oficial de la Embajada de México en 2 coches, a las 8 de la mañana, pero a la salida varios vecinos congregados en la zona impedían el paso de 2 vehículos y personal de seguridad español. Al menos 4 individuos salieron del coche encapuchados y presumiblemente armados, se dijo, según las autoridades bolivianas, que consideraron este acto un atropello, así lo dijeron, a la soberanía de Bolivia. A partir de aquí, bueno, pues hubo una guerra de acusaciones cruzadas entre el nuevo gobierno de Bolivia y el de España, que, bueno, pues nuestro gobierno negaba que los geos pues quisieran sacar de la embajada a nadie, ¿no? Hispanoamérica ahora, como bien sabemos, es un punto muy caliente donde España tiene intereses, que duda cabe, y nuestra historia pues casi nos obliga a no desentendernos, ¿no?, de los problemas de estos países. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que debería el nuevo gobierno afrontar políticamente las relaciones con países como Bolivia, Venezuela, en fin, por citar, quizás hay más, ¿no? Pero quizás los 2 países donde más conflicto hay ahora. Pues no sé si empezar por ejemplo, Hugo. Bueno, sí, el conflicto que hay ahora mismo entre España y entre Bolivia, yo creo que tiene mucho que ver con el tratar de controlar esa izquierda populista que hay en Sudamérica. Y entonces, por ejemplo, hay elementos que desde España participan fundamentalmente Vox. La relación de Vox, que decía antes que Héctor, con el mundo anglosajón, por ejemplo, hay por ahí una entrevista de Jaime Bailey con Espinosa de los Monteros, en donde Espinosa decía que estaba en Estados Unidos porque iba a tener una reunión con la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Entonces, desde aquí, pues fundamentalmente tienes a Vox, digamos que incluso defendiendo intereses imperiales de Estados Unidos, y por otro lado
pues tienes un proyecto que había con Zapatero, la figura de Zapatero, por ejemplo, que era como una especie de ministro plenipotenciario de Rajoy en Sudamérica. No sabíamos exactamente por qué. Zapatero, por ejemplo, cuando participó en las conversaciones en Venezuela, decía que todo lo que estaba haciendo tenía línea directa con el presidente Rajoy, y Rajoy sabía perfectamente todos sus pasos. Y entonces yo creo que eso está ya, no sé si de los partidos, pero atravesando los partidos, ese es el conflicto. O sea, Podemos también es un producto de ese mundo del populismo latinoamericano, es una fuerza política que por primera vez viene de ese ámbito. Entonces todo el mundo está jugando, está tomando España como un campo de batalla, cada uno coloca sus peones y mueve hace su jugada. José Ramón. Pues bueno, el caso concreto de lo que haya ocurrido en Bolivia, yo creo que lo sabremos dentro de algunos años, porque yo también he leído, no sabemos exactamente lo que ha pasado. Estos son temas que tienen que ver con los servicios secretos, entonces vete a saber lo que ha ocurrido. Quiero decir, yo no voy a entrar a valorar lo que ha ocurrido en Bolivia porque no lo sé, ni creo que lo sepa nadie, que se sabrá dentro de 10 años. Lo que sí es cierto, pues bueno, pues que las relaciones con Hispanoamérica son importantes, y ahora está a ver cómo el nuevo gobierno pues reconstruye estas alianzas, y en Bolivia se ha perdido. Claro, la línea directa que podrían haber tenido con Evo Morales, pues no la tienen ahora. Pues ahora es un problema los evangélicos allí, y entonces ahí hay a ver cómo pueden reconstruir, si es que reconstruyen un tipo de contacto con esta gente en Bolivia. Respecto al resto, pues a ver cómo lo que el nuevo gobierno buscará, pues es reconstruir alianzas pues para los intereses de España, y a ver cómo le va. Hay posibilidades en Chile, que se ha abierto ahora un proceso constitucional. Hay posibilidades en Venezuela, bueno, en México, y a ver cuál es la política, porque tampoco está clara. Quiero decir, el PSOE no ha sido nunca tampoco muy claro. Ha tenido un discurso a veces casi latinoamericanista, quiero decir, de simpatía hacia lo que ellos llaman, y Zapatero sigue llamando Latinoamérica, pero a veces no muy claro. Quiero decir, los negocios de Felipe González en Hispanoamérica pues son todos menos claros, son turbios a más no poder. Entonces, a ver qué sale de este gobierno de coalición respecto a Iberoamérica, porque yo no lo tengo claro, y creo que nos puede dar alguna sorpresa en ese sentido. A ver si la sorpresa es buena, yo creo que es buena, pero vamos, buena respecto a alianzas que se puedan formar. Héctor. Sí, pues antes lo introduje, eso, que vemos que la influencia de Hispanoamérica siempre la va a haber, y más en el nuevo entorno social de redes sociales, en que el idioma y la inmediatez de la comunicación con cualquier hispanohablante es inmediata. Lo que pudo ser la televisión y la radio, sobre todo para la construcción de los estados-nación, Internet puede ser una palanca o puede ayudar mucho en otro tipo de conexiones reales y materiales. Vemos una lucha importantísima en Iberoamérica religiosa, que no está aquí en Europa, aunque Papa Francisco fue a Marruecos y a la vuelta dijo que mientras no haya paz en España no va a venir, y a guerras que tiene internas la Iglesia, que están saliendo ahora pues la carta que ha sacado el arzobispo africano con el Papa emérito sobre la ordenación de mujeres del sínodo de la Amazonía. Como sus principales opositores pues son obispos americanos. Hay un proyecto evangélico en toda Sudamérica que está dando gobiernos a las derechas pro-norteamericanas, como está pasando. Pasó en el referéndum en Colombia con las FARC, pasó
en Brasil principalmente, en México les está costando más, pero en Centroamérica pues hay muchas redes evangélicas que tienen una conexión directa con todas las nematologías y el imperio realmente existente en el mundo, que es Estados Unidos. Entonces los partidos de aquí no son ajenos. ¿Qué pasa? Que el PP proviene de la Alianza Popular, el CDS, el PSOE pues de un siglo y pico de socialdemocracia europea, donde estas cuestiones ya, pues técnicas te llevaba 2 días llegar a Iberoamérica, o tenías que ir en barco una semana, ahora estás en unas pocas horas, pues no lo planteaban como una salida, sí como una influencia histórica, pero ellos veían Europa y controlar la península y mantener relaciones internacionales con todo lo que pudiera, con Oriente Medio, con el que fuese. Y ahora pues Hispanoamérica con las nuevas tecnologías está más cerca. Y la dialéctica imperial, pues el principal problema que tienen en Estados Unidos pues es una minoría de hispanos que es tremenda. Y allí los hispanos pues no se clasifican por países. Allí pues eres latino, que es más genérico, pero existe una unidad, y esa unidad, si se conforma o toma forma, pues puede afectar tanto fuera como los de fuera dentro de Estados Unidos, los países hispanos, porque con 40 millones de hispano-mexicanos en Estados Unidos y México con 150 millones de hispanos, pues puede, como coja potencia México, puede crear muchos problemas a Estados Unidos. Entonces esta batalla, que aquí la vemos poco, si estás en Estados Unidos o estás en Centroamérica o Sudamérica, pues están al día con ello, porque son golpes de Estados, o pues el que reacciona al golpe de Estado tiene que proponer casi una dictadura comisarial para que no se le escape pues su capa basal o los negocios que tienen con Estados Unidos, y en esto pues bueno, Podemos y Vox aparecieron por Bolivia. Germán Terz se puso allí a los 2 días. Esto es un tema que para desgastar a Podemos usa Vox, pero Vox está realizando una red de contactos que si veis con quienes se alían en Iberoamérica, son todos de estos partidos pseudoevangélicos, criollos o blancos, bueno, pues como son aquí, pues allí de derecha, el CAS en Chile, por ejemplo, o los partidos que promueve Estivano por Sudamérica, o las radios, o estos pseudoevangélicos, pues tienen buenos contactos. Para mí eso, pues bueno, es un peligro de cuando uno dice desde vos que se defiende Hispanoamérica, habrá que ver que Hispanoamérica defienda. Yo me presenté también defendiendo Hispanoamérica, no salí diputado, pero nadie me dijo que no lo pusiese en el programa o en el discurso que yo daba, ¿no? Es decir, en Podemos Hispanoamérica, Iberoamérica, pues está bien visto. Y hay un proyecto y hay alianzas objetivas con Iberoamérica que hay que ver qué fruto dan desde una posición muy minoritaria y dentro de la Unión Europea que no les va a dar mucho juego. Pero bueno, hay que estar atentos, que es un populismo con muchos contactos en Iberoamérica. Luis Carlos. Pues sí, de acuerdo con lo que decís. Y desde luego el intervencionismo ha sido lo normal en la política internacional. Todos los partidos, todos los estados quieren intervenir en los otros. O sea, y dependiendo de sus intereses, desestabilizarlos o no, o cambiar un gobierno por otro, eso es lo normal, eso ha pasado siempre, y eso es la política. O sea, a mí me parece que ahora la cuestión yo creo que es si se mira por el lado ideológico, yo creo que se enturbia el problema, porque buscar una ideología que conecte, yo creo que eso es imposible. O sea, quiero decir que izquierdas y derechas son necesarias en la medida en que están vinculadas a los gobiernos de cada uno de los países, y eso hay que tenerlo en cuenta, pero entender las relaciones internacionales en función de la derecha o en función de la izquierda tal, pues yo creo que no funciona, porque como eso va cambiando y el gobierno ahora es de un tipo, luego es de otro, y entonces más bien yo lo que creo que hay que hacer, o sea, es una cuestión más estatal que ideológica. Lo primero, reafirmar los estados y que los estados tal y como están, o que se fortalezcan lo máximo posible.
lo máximo posible, precisamente por el intervencionismo extranjero, para dominar lo que está ocurriendo. O sea, quiero decir, la posición estatal, eso tiene que ser la base completa de todo lo demás. Primero los estados, porque si tú quieres organizarlo a nivel político de otro modo, tienes que hacer una guerra. Entonces, eso es eliminado, porque eso no se cuenta con ejércitos ni nada, esa posibilidad cero. Entonces, la cosa es fundamentar y asegurar los estados. Y eso es lo primero. Y a partir de ahí, pues ya, como dices tú, ya tenemos el idioma y parte de la cultura y etcétera. Entonces, entonces luego la economía, y ese sería, pero a partir de los estados y con lo más fuertes posibles. Y entonces, claro, ese es el problema, porque no te dejan, te desestabilizan constantemente y influyen en nosotros. Entonces, pues, pero vamos, la vía estatal yo creo que es la clave en principio. Luego ya se verá. Sí, pero hay que ver que los estados evolucionen. O sea, claro, están siempre en esta competencia, las nuevas instituciones, las nuevas herramientas tecnológicas que hay hoy en día sobre la mesa, y hay que ver que fortalecer un Estado a lo mejor no va en la línea de fortalecerlo como era en el siglo XIX. No tienes un espacio a controlar, no acotado en los mismos términos que había entonces. Entonces creo que eso es más, habría que hilar más por dónde se puede fortalecer un Estado frente a otro, porque uno se fortalece también respecto a las debilidades del frente, y ahí es donde una política a medio largo plazo es donde se juega la dialéctica. Claro, no a lo mejor no puedes hacer un proyecto de industrialización, pero sí tienes una plataforma cultural potente y tienes que hacer ver que a lo mejor pues construir tus redes sociales y tu influencia en Estados Unidos, como está pasando, que a nadie se le escapa. Claro, lo que pasa es que son tantas líneas porque tienes que intentar desindustrializar lo menos posible porque los demás te quieren atacar por ahí, pero tú tienes tus fortalezas en el idioma y la cultura, y el otro las tiene controlándote la Unión Europea, y tú tienes que jugar el partido en todos los frentes. Claro, es un problema. Una curiosidad de este gobierno fue, que no sé si es para tapar más algo, o que Pedro Sánchez lleva con el programa 2030, que está en la cartera de la vicepresidencia de Pablo Iglesias, y ahora salió hace poco también que le encargó al spin doctor a Redondo que un trabajo de un proyecto de España pues a medio largo plazo, a 40 años. O sea, es como que está en la agenda pues estos cambios que están por venir, de dialécticas enormes, y parece que no se les está escapando. Y a lo mejor es vender el largo plazo, porque a corto, pues aquí no nos podemos mover demasiado de cómo está la correlación de fuerzas. También ver cómo evolucionan los diferentes países, si China se llega a consolidar. La Iglesia parece que ya ha elegido pues un sucesor, dice que los sucesores, bueno, que Francisco ha nombrado como su segundo filipino de origen chino. Bueno, acaban de llegar a un acuerdo la Iglesia Católica con China porque se dan cuenta que al final también quien te une y te posiciona es el enemigo en común, y estas instituciones internacionales pues nos cruzan, y de esos choques pues los partidos tienen que ir cogiendo posiciones. Bueno, pues vamos a plantear... Sí, pero perdón. Doctor, sí. El partido político, perdona, nada más. Sí, adelante, Luis Carlos. La potencia no está en el partido político, la potencia está en el Estado. Sí, el partido político tiene potencia en función de que tiene el Estado, pero la potencia activa no puede estar en los partidos. No está, de hecho, es que no está. Está en el Estado. Pero el Estado lo coordina el partido. Sí, lo coordina el partido político, entonces, que es el que hace el plan y el programa, coordinado con el Estado, ¿no? Porque si te gana uno que va en otra línea, pues te paraliza o te puede poner piedras en el camino que ha elegido ese Estado, que es lo que está pasando, ¿no? O cómo influye... Sí. Vale, Sí. Están unidas, pero desde luego la potencia la tiene el Estado, eso es seguro. Perdonar que eso, pero un ejemplo de lo que está diciendo eso es la remodelación que acaba de hacer Putin, ¿no? Digamos que la fuerza la tendrá Rusia, pero Putin
remodela completamente lo hace, sí, me puede decir Luis Carlos hoy, lo hace desde la presidencia del gobierno y con vistas ya desde una escala estatal, pero toma también posiciones como de partido, remodela completamente el gobierno para lanzar al Estado otra vez a nuevos proyectos. No lo sé, es una idea. Sí. Bueno, pues voy a plantearos la última pregunta. Ya algo de esto, de lo que os voy a preguntar ahora, algún invitado pues ha hablado oblicuamente, ¿no?, al responder a otra pregunta, pero ahora lo vamos a plantear ya in recto y es la última pregunta. Vámonos ahora, como les decimos a ustedes, a la Unión Europea. Reino Unido nos abandona, el Brexit parece que allí triunfó, aunque allí es verdad que ellos no tenían ni siquiera el euro, ellos siguen de hecho con su libra esterlina, y aquí en España pues tenemos el euro. En fin, aquí en España algunos empiezan a proponer una especie de, le han llamado expexit, ¿no?, tras los últimos varapalos judiciales en Europa a las decisiones de nuestros tribunales con los independentistas del procés. Claro, habría que ver si esto es realista, si esto es prudente a estas alturas plantear en España un plebiscito para abandonar la Unión Europea. Creo que ningún partido político, ni siquiera Vox, aunque sea el partido que más crítico se muestre con Europa, con la Unión Europea, pero creo que ningún partido de los que ha sacado representación parlamentaria está, y corríjanme si me equivoco, defendiendo una especie de referéndum para abandonar o no la Unión Europea. Pero quiero que me digan ustedes lo que opinan ciertamente de este asunto. ¿Sería prudente abandonar la Unión Europea o por lo menos planteárselo a la ciudadanía en forma de referéndum? Adelante, por ejemplo, Héctor. Pues claro, la prudencia es de tal magnitud que no se puede calcular hasta que pasen los hechos. Salirse, como decíamos, en un contexto de un Estado muy mediano, en el contexto global, con unas alianzas, eso, que los países van cambiando y no te puedes enfrentar a los poderes, a los estados continentales o imperiales que hay en el mundo, pues no. Se plantea, pues bueno, como mucho, reforzar los estados en la Unión Europea, iraniza, o otra Europa es posible, o la Europa de los pueblos, pero siempre dentro de las instituciones que existen. Respecto a Inglaterra, claro, esto que hay un choque entre las ideas de unidad e identidad constantemente y vemos cómo unas se reinfluyen, están conjugadas. No podemos defender la unidad sin tener un concepto de identidad, de lo que queremos unir o separar, y al revés. Y vemos que las costuras del Reino Unido también están saltando. Ahora han prorrogado varias veces la salida, ahora parece que con el respaldo al partido de Boris Johnson y parece que hay un consenso en que vayan a salir, aún no sabemos, pero el acuerdo es muy problemático para Inglaterra. Y vemos que la Unión Europea sí tiene una fuerza efectiva como mercado único, como que comparte si vas de aquí a allá, porque Irlanda del Norte, si le pones frontera, pues parece que puede volver el terrorismo y los conflictos allí. Escocia quiere repetir el referéndum. Gales está viendo qué pasa. El Partido Laborista no sabía si era pro Brexit o en contra y no polemizó mucho con el voto a favor y en contra porque su electorado se dividía. Incluso usó argumentos contra la inmigración como cualquier otro partido pro Brexit o tal. Es decir, ahí la identidad de Gran Bretaña dentro de la Unión Europea, con esa especificidad de que está en la Commonwealth, tiene acuerdos prioritarios con Estados Unidos, pero la ha transformado de alguna manera. Y salir no va a ser que tengan va a ser muy problemático para ellos como para la Unión Europea, que pierde una baza, o sea, un puntal que Europa sin Inglaterra, pues cada vez se entiende menos y eso puede forzar que otras alianzas o que otros estados quieran o puedan salir. Grecia, pues ahí es donde se ven las fuerzas y la correlación y no se pudo salir de la Unión Europea. Un estado, y decía Varoufakis que tenía 600 funcionarios trabajando en recuperar una moneda,
Siripas llaman a Rusia a ver si lo podían financiar, a China. Ahora sí les han vendido el puerto a los chinos y viene la ruta de la seda, pero China aún no está capacitada ni quiere meterse en los líos de Europa, tan alejado de su territorio y con lo que le cuesta organizarse en su entorno como para venir a rescatar países a Europa, que cada vez lo va haciendo más. Entonces, bueno, en este contexto, países medianos como Portugal, España, que ya no es mediano dentro de la Unión Europea, es grande, o Italia, que sacaron a Berlusconi del medio, pues la soberanía real o la capacidad, el poder del Estado, como dice Luis Carlos, pues está muy codeterminado. Y eso hasta se ve en el Brexit. Entonces, pensemos ahí donde, cuando se habla de independencia catalana o vasca, ¿qué puede significar, ¿no?, en este contexto? Luis Carlos. Bueno, pues desde luego lo del referéndum y todas esas cosas no está lo que llaman en la agenda o en la opinión pública, o no es tema de debate en absoluto. O sea, yo mira, hace pues 5 o 6 años hicimos un congreso en Talavera con José Chu y lo titulamos Hispanidad y europeísmo. Entonces, ¿por qué? Pues porque lo que estaba claro es que después de 3 siglos de hispanidad o de formación del imperio, pues obligados por la destrucción del imperio a formar una nación, ¿no? O sea, un estado, 22 estados obligados, ¿no? Eso no hubo ahí elección posible. Pues en los 200 años siguientes ha sido la vía europea. Entonces la cuestión es esa, y por qué no se puede volver a subvertir otra vez en la otra dirección, ¿no? Porque desde luego lo que está claro es que Europa no es más que una idea eurolar. O sea, Europa ni puede llegar a un idioma común, ni puede llegar a una cultura común por la división protestante y que es clarísima, y cosas así. O sea, quiero decir que Europa pues es un estado de tránsito, porque se ha intentado hacer 40.000 veces Europa y nada, es un estado transitorio. Entonces, pues eso creo que es seguro, que es un estado transitorio en función de potencias y la dialéctica internacional, ¿de acuerdo? Pero hay que ver hasta cuándo dura. Pero entonces meterlo en la agenda. Lo primero, meterlo en la agenda, meterlo en la discusión o lo que sea. El problema de salir. Y claro, dependiendo de la prudencia política, desde luego, la prudencia aquí manda. No, porque la verdad es las consecuencias de lo que haces. Entonces, en política. Entonces, eso, tener prudencia, porque la cosa, pues, quiero decir, eso hay que mirarlo a muy largo plazo. O sea, no se puede hacer de otro modo. Y si no lo vemos, pues no lo vemos, pero meterlo en la agenda o la discusión, por lo menos. ¿Hugo? Pues mi visión en este sentido es contraria a la de Luis Carlos. Yo creo que el asunto es trabajar desde dentro de la Unión Europea. Precisamente por lo que dice Luis Carlos, la Unión Europea es un gigante con pies de barro, es muy débil. Tanto Francia como Alemania, que son los ejes fundamentales de la Unión Europea, son dos culturas, digamos, 2 idiomas, con un ámbito muy, muy estrecho, un radio muy cerrado sobre sí mismo. Entonces nosotros tenemos el español, digamos que tenemos la plataforma del español. Y desde la plataforma del español lo que podemos es ser los hispanos de Europa, jugar, digamos, un poco a caballo de Troya desde dentro y hacer lo que hizo Felipe González. Se dio cuenta cuando entramos en la Unión Europea, en la Unión Europea de aquella no, en la Comunidad Económica Europea, fue que empezó a hacer aquellas cumbres iberoamericanas. Eran cumbres iberoamericanas que se planteaban como un intento del capital europeo de entrar en Iberoamérica. Pero se podría hacer ese paso al contrario. Es decir, eso lo empezó también a hacer Rajoy. Rajoy escribió un artículo en El País que se llamaba Hispanos de Europa, en el que presumía de la cantidad de permisos y nacionalidades, por ejemplo, a ecuatorianos, a otras ciudadanías iberoamericanas, por las que podían circular por toda Europa y daban privilegios por el hecho de ser hispanos. Pues yo creo que ese es el asunto, hacerlo por la línea blanda, porque plantear radicalmente un referéndum para salirnos de Europa, a mí me parece que es no jugar con la baza que tenemos el idioma.
Tenemos exactamente un idioma que es un idioma universal y que ahora que se sale Inglaterra, al final van a tener que tirar de él, porque tanto el francés como el alemán no son una opción real ni factible para un mundo además troquelado a escalas de tecnologías que ya tienes que ser 250 o 300 millones. Las redes sociales, el internet, lo que te obliga es estar a esa escala. Antes la televisión, la radio, el propio ferrocarril circunscribían el Estado-Nación. La idea del Estado-Nación perfecta era esa Francia de 60 a 70 millones de habitantes, pero hoy con estas nuevas tecnologías lo que funcionan son las culturas de carácter universal. Más o menos yo creo que va por ahí, el jugar a ser más caballo de Troya que al presentar una ruptura definitiva. José Ramón. Claro, perdona, José Ramón. No, yo eso del idioma ya lo he oído yo, lo del español, y eso lo tengo que ver, ¿eh? Eso, o sea, el asco que nos tienen es tanto que eso de que meten el idioma español de algún modo en la europea, eso hay que verlo. Yo creo que eso sí, eso ni por asomo se les ocurre, aunque tenga toda la fuerza que tenga. Te meten el chino. O sea, la superioridad moral que tienen sobre nosotros es tal que asumido como un idioma oficial lo que sea el español dentro de la Unión Europea, eso ni por asomo, vamos, lo tengo que ver, te doy la razón cuando lo vea, pero en principio, vamos. No, yo te doy, tú tienes países como Holanda o como estos pequeños países del norte que van a hacer todo lo posible por boicotearlo. Eso es cierto, pero la fuerza del asunto está ahí vinculado, yo por ejemplo, a las técnicas, a la técnica de comunicación en ese sentido. Y entonces, que sea más inteligente, o sea, evidentemente ellos van a poner todas las barreras posibles, todas, para que los países del sur, o concretamente un país como España, que además es que España es el país que se homologa a, eso lo decía Bueno en aquella entrevista que tuvo con Carrillo sobre el eurocomunismo, cuando le preguntaba, Carrillo quería comparar a España con Italia, y dijo el otro nombre, y dijo, bueno, España lo que se parece es a Inglaterra, es un país universal. Entonces esa fuerza de la universalidad conjugada con las tecnologías, por ejemplo, solo hay que escuchar a la última entrevista que hizo el presidente de Huawei, cuando dijo que más o menos los cables del 5G y tal eran los nuevos galeones, que España desde plataformas como China lo ven así. Ahora, que el tío holandés va a hacer todo lo posible por descabalgar eso, por supuesto. Yo creo que, por ejemplo, uno de los problemas que tuvo Rajoy fue ese. Rajoy a mí me parece que se nos planteó un problema interno. Teníamos por ahí un Antonio Pérez y fue a negociar a Alemania con Merkel, y dijo Merkel, bueno, no te preocupes que vamos a llegar a un acuerdo y que te lo mandamos para casa para que lo juzguéis. Y lo que pasó fue que cayó en un tribunal ahí de pueblo de Alemania y funcionó el ortograma que tú dices, el odio al español, y dijeron nada, estamos con los catalanes y los españoles que se joroben porque son unos franquistas y tal. Yo creo que eso que tú dices funcionó ahí perfectamente y fue al principio la caída de Rajoy. Rajoy pensó que negociando de gobierno a gobierno estas cosas se iban a solucionar, pero por debajo hay ortogramas nacionales e imperiales en las que Alemania y España y la hispanidad están completamente enfrentados. Y entonces ahí está la lucha y ahí está ser inteligente y ver cómo puedes jugar para aprovechándote de los resortes posibles, tratar de imponer esa fortaleza que nosotros tenemos. Respecto al idioma, está Francia, que ya el francés fue el idioma de la élite europea en el 19, y Francia pues va a luchar porque siga siendo por el que sea el francés, y que además pues, te lo venden como lengua de filosofía y lengua de intelectualidad y tal. Pero, quiero decir que Francia es una... Sí. Una acotación, es que ese es un tema. Yo creo que Francia fue, digamos, la nación en el siglo XVIII que montó a escala universal verdaderamente lo que era una operación editorial. Controló desde lo que dice Luis Carlos, desde la fortaleza del Estado, de la monarquía absoluta, lanzaron ese proyecto enorme que fue la enciclopedia.
La enciclopedia era una cuestión de los filósofos, propagandística de sus ideas, pero ahí yo creo que dibujaron el plano de lo que iba a ser Europa. Después vino Napoleón con los fusiles y lo puso en marcha. Y controlaron ese asunto, pero el problema que tiene ahora Francia con las nuevas tecnologías es que eso se le escapa. Es que el problema, yo creo que uno de los problemas, por ejemplo, que tienen con la población islámica es que les entran a través de Internet ideologías basuras de tipo de los califatos, de un califato que no existió nunca, pero los chavales que están, digamos, desintegrados a través de Internet los reconfiguran imanes y islamistas de estos que se dedican a estar todo el día en Internet y ahí estás viendo la debilidad de Francia. Francia parece que no es capaz eso no lo niego. Lo que yo estoy planteando es que si se sale de Gran Bretaña, y ahora podemos decir, bueno, es la oportunidad de España, sí, pero España, entre otros, tiene que luchar contra el francés, el español tiene que luchar contra el francés, y el francés tiene un prestigio construido, como te has dicho, artificialmente, un prestigio, bueno... Sí, pero YouTube no. Pero en YouTube el francés no tiene el español, porque el español lo odian, claro, como ha dicho Luis Carlos. Quiere decir, entonces pretender que el francés o el alemán como idiomas van a ceder espacio al español, pues eso hay que verlo, claro. Pero Despacito, por ponerte un ejemplo, que es eso, lo escuchan en español. Ese es el problema que hay. El problema que ellos tienen es que... y eso pasa también, esto que tú dices del prestigio. El prestigio es una idea analógica, es como la tribuna en la prensa. La tribuna en la prensa tiene su prestigio por el hecho de que es un artefacto el periódico en papel, que se publica con un editor que tú tienes que ir a comprar. Entonces el editor decide que fulanito, tú como eres muy listo, me publicas la tribuna. Y entonces las ideas de fulanito, el prestigio es, digamos, esa estructura material que sostienen esas ideas. Pero ¿qué pasa con la llegada de Internet? Que el columnista de prestigio que había en el periódico de papel, cuando va por ejemplo, a Twitter, en el muro de Twitter es un avatar más, porque resulta que todos están igualados. Y entonces la tecnológica funciona por otros parámetros distintos que el editor del diario. A la tecnológica lo que le interesa es que allí haya mucho tráfico y que la gente se vaya moviendo e equipara y esto iguala todas las opiniones. Esa es la transformación del paso, yo creo, de publicar en papel, que eso lo tenía todo controlado Francia, a publicar en Internet, que digamos que ese espacio lo tiene controlado el mundo anglosajón, pero por el que ahí eso fue lo que dio, digamos, vida al español. Al español lo que le está dando vida, está utilizando las redes del mundo anglosajón, no tiene unas redes propias, pero en el fondo eso es lo que le está dando vida. Dices, tú vas a Twitter y ahora resulta que una columna de Paco Umbral vale lo mismo que lo que opina Manolito en un blog, porque están todos claro, son 40 caracteres allí y tal, y todos igualados. De eso, por ejemplo, se quejaba el New York Times. El New York Times lo mismo, la gente al enterarse por Facebook o por Twitter, todo se iguala. Es el mundo, es el reino de la opinión. Se degrada el pensamiento, pero, por ejemplo, para una lengua de escala nacional, eso se potencia. Sí, pero bueno, podría darse el caso de una lengua extendida popularmente y que después la élite, bueno, que se han dado ya cantidad de sociedades, ¿no? Y una lengua popular es más o menos extendida, pero después las élites, el idioma que utilicen sea otro. Quiero decir, porque lo importante no es Twitter, lo importante es el idioma con que están hechas las leyes, con el que habla la universidad, con el que se publican los libros más potentes. Quiero decir, ahí donde se juega, yo digo, no le quito importancia a Twitter o a las redes, pero quiero decir, hay más... Lo importante es Telefónica. No, yo quería decirle a José Ramón que lo importante es Telefónica. Hay una anécdota muy interesante sobre Telefónica, digamos que estas tecnológicas y el Estado, y que el Estado puede intervenir en Telefónica, porque volviendo a lo de Luis Carlos, mantener, por ejemplo, Telefónica como gran compañía tecnológica que permite eso, que permite generar series, que permite
porque ahora mismo las universidades y todas esas instituciones están mediadas por estas compañías. Están introduciéndose en ellas, están constantemente dialogando con ellas, viendo cómo se pueden modernizar, cómo se pueden poner al día. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención una anécdota que leí sobre Telefónica. Hicieron un plan de la empresa, fueron a promocionar este plan de la empresa al New York Times, al Financial Times, y lo recibió allí la columna más prestigiosa del Financial Times era Alphaville, y la llevaba un tío que es Hugo, no me acuerdo cómo se llama, Hugo Dixon, un tío que es, digamos que era bisnieto, me parece que de Churchill, y le presentaron el plan y a este tipo, a este periodista, que tenía que dar, digamos que el visto bueno y hacer la propaganda de la compañía. Y entonces, cuando lo presentaron, dijo el tipo que, hostia, el plan es magnífico, es impresionante, tenéis una compañía estupenda, pero os voy a decir una cosa, nunca estaréis en el top 10. Y entonces los otros, que se quedaron un poco como asustables, ¿por qué no vamos a estar en el top 10 de las compañías tecnológicas? ¿Por qué no nos vais a dar ese empujón? Dijo, mira, no vais a estar nunca en el top 10 porque no sois anglosajones. Entonces, ellos rápidamente ya ven que el mundo va por ahí, que lo importante es un Estado con una compañía tecnológica, casi es tan importante como tener un buen ejército, pero conjugado con eso. Más importante eso que, por ejemplo, tener canales de televisión tradicionales. Me parece que eso puede ir cambiando y puede ir transformando, pero la cosa va por ahí, no lo sé. Sí, no sé si Héctor o Luis Carlos quieren decir algo, quieren apostillar algo antes de despedirnos. Sí, por cerrar un poco el debate, bueno, de las lenguas, que también es interno en España, como pues el español es internacional, y aquí también hay subgrupos con idiomas regionales o nacionales, pues que también las redes, pues hoy en día, bueno, pues cuando antes el emigrante, el gallego que se iba pues a Cádiz, pues perdía el gallego porque tenía que integrarse, pero ahora estás constantemente hablando con tu familia, tus amigos, en chats, en no sé qué, y puedes mantener estas instituciones comunicativas sin oponerlas a las otras. O sea, con el español vas por todo el mundo, pero con el gallego te mantienes conectado pues a tu familia y a tu entorno social de donde partes, y no hay una desconexión hoy en día. Yo viendo en China, pues no vi un gusto por el español muy grande. Aquí, bueno, estuve una semana, tampoco pude penetrar mucho en eso, porque ellos ven el mundo desde su escala continental. Lo que sí vi es su idioma, que es tan complejo, tan cerrado en sí mismo, como intentan que no penetre mucho el inglés, y eso sí que es obvio. Ellos, el inglés es todo el otro idioma comercial, y una élite es muy específica, ese que lo domina está fuera, pero intentan que hay muy poco inglés, y hay un poco, sí, en el metro, en ciertos museos, pero que está al lado de la puerta del metro, le preguntas toilet y lo tiene escrito ahí, no sabe lo que es. Eso me llamó la atención. Igual que en Nueva York, lo contrario, que el español está llegando o sea, tú en el metro, en las instituciones hay carteles bilingües en todas partes, y ya en Harlem o barrios así más afroamericanos y tal, hasta pues hablan español un montón de americanos. Digo, porque no solo es este conflicto de redes, sino bueno, que el español en muchos sitios, pues sobre todo en Estados Unidos, está teniendo una pregnancia muy importante. De ahí que se paren los Grammys latinos, los actores latinos para un lado, los premios, porque intentan que no compites con ellos y como decía con Telefónica, que no estés entre los 10 actores más famosos, pero claro, la música no la dan parado. Hay una anécdota en Europa, por ejemplo, en Bruselas, son mucha gente de Europa del Este que anda por ahí, habla español un poquillo por las telenovelas, porque ven telenovelas constantemente, entonces ya medio hablan en español. Y otra anécdota en Francia, familiares de mi pareja, que exiliados republicanos, pues ya sus nietas ni papan español y lo ven como, o sea, no tenían ningún interés en el español. Pues resulta que de 2 años para aquí, entre el reggaetón y tal, como lo ven de moda, empiezan a escucharlo, ya puedes mantener una conversación con ellos
con ellas en español mínima y cantan las canciones porque claro, es lo que nos pasó, cómo nos metieron en el inglés los anglosajones en la transición. Cortaron toda la tradición de música española de Guateque y nos metieron todo copias de música y todo anglosajona, bueno, ya no digo de los Beatles, los Rolling Stones, todo Oasis, Blur, todo el British Pop, pues eso para ellos es les produce tantos beneficios como sus operaciones secretas, es que van coordinadas porque son instituciones culturales que llevan una nematología que gusta a la gente y se quieren parecer a los ingleses de Londres. Pues bueno, ahí también hay una guerra cultural, como la que pues, surgió con el fenómeno Rosalía, que no la saben clasificar, porque es catalana, hace flamenco, pero parecido al reggaetón o al trap, y no saben cómo manejarla, si es blanca, si es hispana, si es latina, si es mestiza. Entonces estamos removiendo y eso solo se podría hacer pues con las nuevas medios de comunicación. Pues por opinar algo más y más o menos estoy de acuerdo con lo que han dicho José Ramón y Hugo. Pues bueno, ahí se va a dar la dialéctica, una de las principales a las que vamos a medio plazo. Uh-huh. Pues terminamos con Luis Carlos. Si quieres apostillar algo, si quieres decir algo, ahora es el momento. No, nada. Es que están los niños esperando porque no pensábamos que se iba a alargar tanto, porque por otro lado es tan interesante, por todos los temas son de primera, ¿no? Pero vamos, nada, encantado. Yo encantado de hablar con vosotros y a Hugo no lo conocía y a José Ramón, que a ver si nos vemos otra vez pronto. Vale. Un placer, Luis Carlos. Pues un placer también, precisamente para mí, porque he contado aquí con 4 invitados de verdadero lujo, una tertulia que ha pasado el tiempo volando, como dice Luis Carlos. Se nos han ido 2 horas aquí casi, porque, en fin, ha transcurrido todo en un contexto así muy, en fin, muy amable, pero digamos ahondando mucho en los temas y creo que, en fin, ahora nuestros oyentes dirán si les gusta o no. A mí me ha encantado como, digamos, moderador y como director de este programa. Bueno, pues voy a despedirme de todos ustedes uno a uno. Héctor, muchas gracias también por la parte que te toca, porque también te has molestado en buscar a otros tertulianos, en ponerte en contacto con ellos. En fin, gracias dobles, Gracias a ti, eso es lo fácil. Lo difícil es editar y seguir con el programa, que es una muestra que son nuevos medios y a través de esto, pues también el materialismo filosófico tiene una oportunidad en las redes. Gracias a ti. También gracias a Luis Carlos, que ya nos ha dicho que tiene prisas, que están esperando los niños ahí. Gracias, Luis Carlos. Nada, a vosotros, un abrazo. También despedimos a Hugo Fernández, que es la primera vez y esperemos tenerlo mucho más por aquí, porque nos ha encantado mucho de lo que ha dicho Hugo. Gracias. Nada, gracias a ti y eso, y decirlo de Héctor, que yo también algo sé, el trabajo de la edición es muy duro y gracias por el programa y por estar ahí al pie del cañón. Y José Ramón, que también es otro de nuestros nuevos invitados, que también nos ha encantado mucho de lo que ha dicho. José Ramón, gracias. Pues muchas gracias a vosotros y encantado. Pues nos despedimos a Radio Materialista hasta la siguiente edición, que será, bueno, no vamos a poner